Muy buenas noches a todas, a todos los que ya se están sumando a esta sesión de Zoom para la sesión final de nuestro taller especializado. Como siempre, vamos a iniciar con una cuenta regresiva y le damos inicio. Muchas gracias por acompañarnos.
Bien, muy buenas noches a todas, a todos nuestros beneficiarios, nuestros queridos monitores, monitoras, a nuestro público en general, gestores culturales y por supuesto a nuestro docente invitado. Bienvenidos a esta última sesión tan esperada para finalizar este taller especializado denominado Elaboración, Manejo y Gestión de Presupuestos para Emprendimientos Culturales. Soy Liana Pérez y a nombre de todo el equipo organizador, así como también de la Coordinadora Plurinacional de Espacios Culturales Autogestionados, la Fundación Visión Cultural, la Fundación IDEA, Univalle con su núcleo de asesoramiento empresarial, además de la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras Bolivianas y el Centro de Estudios de Cooperación Internacional CESI, les damos la bienvenida a esta sesión. Como siempre, vamos a saludar a nuestro docente invitado, que esta noche nuevamente nos acompaña el licenciado Pablo Antonio Velasco Cortés, licenciado en Contaduría, además un experto que nos ha estado acompañando en 3 sesiones maravillosas para explicarnos cómo poder mejorar nuestros emprendimientos y tomar en cuenta lo más importante que es el presupuesto y sobre todo una visión dentro de las culturas. Los saludamos a todos y entregamos esta sesión a nuestro docente, el licenciado Pablo Antonio Velasco. Adelante. Muchas gracias, Lilian, y buenas noches a todos también. Bienvenidos a esta última sesión, como decían. Y pues, sin más preámbulos, vamos a comenzar a compartir con ustedes todos estos conocimientos que van a ser, estoy seguro, de utilidad. Les comparto un momentito, por favor. Aquí está. Ok. Bienvenidos nuevamente y como les comentaba en la etapa anterior, etapa inicial, en la sesión pasada, en sesiones pasadas, habíamos estado hablando bastante acerca de los conceptos básicos de presupuesto, utilidad del presupuesto, de qué se compone un presupuesto, tipos de presupuestos que hay, los operativos, los de inversión, los de financiamiento. Habíamos estado hablando también de la estructuración de un presupuesto a través del conocimiento o reconocimiento de los costos, costos fijos, costos variables, determinación del precio, ¿cierto? Que nos permitía, pues, de alguna manera establecer cuánto de beneficio íbamos a obtener al finalizar de haber invertido algunos recursos económicos dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro objetivo, ¿no? Dentro de nuestra idea de trabajo. En la parte cultural también hemos estado discutiendo que es bastante difícil cuantificar, ¿cierto? Cuantificar el valor de una obra como tal. Sin embargo, sí podemos dar algunos parámetros que nos puedan servir, pues, para conformar nuestro presupuesto. Hoy estaremos hablando, ya finalizando en esta etapa, de cómo efectivamente de eso que parece tan subjetivo, y tan difícil de cuantificar, pues tratar de acercarnos lo más posible a una realidad y a partir de ello, pues establecer nuestro presupuesto y hacerle el seguimiento correspondiente al presupuesto. Porque la formulación del presupuesto como tal no queda simplemente en una expresión numérica, ¿no? Nos tiene que servir como una herramienta de gestión, una herramienta que nos permita, pues, ser más eficientes a futuro para poder brindar tal vez cotizaciones, ¿no? En cuanto nos encarguen alguna determinada obra y poderlas hacerlas con la mayor precisión posible, ¿sí? Y es entonces en ese sentido que nos llegamos a imbuir en esta pregunta, ¿no? ¿Cuánto debo cobrar por una obra? ¿Cómo determino la utilidad? ¿Qué es lo que hago? Si es algo tan subjetivo, dependerá, me decían en anteriores sesiones, dependerá del artista, de su trayectoria, dependerá del material, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se logra determinar tal vez este precio de referencia, ¿no? Este problema no solamente es para artistas que ya tienen cierta trayectoria, ¿no? Aunque la cantidad de problema es menor a la que tendrían los artistas
en la actualidad los que están incursionando en esta temática, ¿no? Habíamos visto que en anteriores sesiones a ciencia cierta y en base a una formulita que habíamos obtenido, podíamos determinar, establecer un precio, ¿no? Pero este precio estaba en función a un determinado costo, ¿no? Entonces, lo primero que habíamos hecho era clasificar estos costos. Después habíamos estado tratando de determinar la utilidad y pues en la utilidad estaba el meollo del asunto, ¿no? O sea, ver más o menos cuánto en porcentaje cobrar y si esto tiene alguna relación con la parte del presupuesto que nos va a ser asignado para que podamos desarrollar algún determinado trabajo, ¿sí? Como les decía, es difícil de cuantificar la creatividad, la belleza, el valor de una determinada obra es sumamente compleja de cuantificar, lo que nos lleva a un problema, ya que un trabajo que está tal vez sobrevaluado, ¿no? Puede disuadir a muchos compradores potenciales. Es decir, que si se le subo el precio a determinada obra, entonces, esta puede desalentar pues a los futuros compradores respecto a la adquisición de esa obra, ¿no? Por el contrario, un trabajo subvaluado que podría haberse vendido en más, pues nos conlleva a tener una serie de esfuerzos que tal vez no vayan a ser correctamente recompensados, ¿no? Como tal. Entonces, como les digo, como les decía al inicio, tenemos ese problema, ¿no? Fijar el precio de tu obra de arte de manera justa y consistente normalmente hace aparecer al productor de esa obra, al que ha realizado esa obra, pues con una reputación más creíble, más consistente, más atrayente, ¿no? Al menos si se tiene esa relación entre precio y calidad de obra, ¿no? Un precio justo, determinado justamente, también les dará a los compradores expectativas razonables para comprar o encarar una obra, ¿no? Lo que probablemente puede que les ayude a aumentar las ventas o los pedidos que pueden llegar a tener en relación a estas obras, ¿no? ¿Cómo determinamos entonces finalmente el precio? ¿Cómo resolvemos este problema, ¿no? Entonces, cuando existe este tipo de situaciones, lo que podemos hacer es tal vez tomar referencia a la competencia, ¿no? En algunos puntos específicos, como ser la estética, los materiales y medios que se están utilizando, la originalidad de la obra, ¿no? La calidad del arte, la reputación, el tamaño de la obra, el lugar, ¿no? Con relación a la estética, pues algunas estéticas se vuelven más populares que otras, ¿no? Y por lo tanto, algunas veces suelen aumentar o incrementarse o subir los precios, ¿no? Con relación a los materiales, igual, de cierta manera, si una obra de arte requiere materiales, entonces puede que cueste más, ¿no? Una obra grande necesita más materiales, entonces el costo está justificado que va a ser un poco mayor, ¿verdad? En ese sentido, el arte o los materiales juegan un papel también importante, ¿no? Respecto a la originalidad, pues las obras originales a menudo, sí, reciben mayor atención que las que son de reproducción, ¿no? O sea, las que son reproducidas o ya plasmadas por alguien más, reproducidas en el sentido de que se tiene un trabajo anterior de referencia, ¿no? La calidad del arte también juega un papel bien importante, ¿no?
ya que dependiendo de la calidad de la obra, puede venderse en mayor precio o en menor precio, ¿no? La reputación sin duda juega también un papel importante dentro de la determinación del precio como tal, ¿no? Eh, algunos artistas que no son muy conocidos, entonces obviamente por la reputación que todavía no han logrado desarrollar, pues en ese sentido no llegan a mantener pues algunos estándares que ellos quisieran cobrar, ¿no? Respecto al arte, ¿no? Otro aspecto importante, como les decía, es también el tamaño de la obra. Las obras de mayor tamaño, pues generalmente tienen precios más altos que las obras de menor tamaño. El lugar donde también se las va a distribuir, ¿no? A través de qué medios se va a distribuir esta obra también juega un papel bien importante, ya que hay algunas galerías o algunos espacios que para comercializar determinadas obras pueden llegar a cobrar algunas comisiones, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas comisiones también deberían de estar incluidas dentro del presupuesto, ¿no? Que se tiene para el desarrollo de determinada obra como tal. Entonces, a través de estos medios, a través de la visualización de la competencia, tomando como referencia, obviamente, algún colega, podemos tener estos parámetros, ¿no? La estética, materiales, originalidad, calidad del arte, reputación, tamaño de la obra, lugar, etcétera, etcétera, que de alguna manera nos va a empezar a hacer aterrizar en cuanto a la fijación del precio como tal, ¿no? Otra recomendación también que es muy interesante y las hacíamos desde que estábamos en el taller, desde que iniciamos el taller, era el de calcular tus costos, ¿no? Nadie mejor que el artista que conoce la composición de su obra, ¿no? ¿Qué es lo que va a necesitar para poder desarrollar su trabajo, ¿no? Para calcular estos costos con mayor precisión y formular un presupuesto que esté efectivamente ajustado hacia el logro de algún objetivo, de algún producto, ¿sí? Se tiene que hacer un seguimiento y normalmente esto aconsejo registrar con el mayor detalle pues de todos los materiales, todo lo que se está pues incluyendo como parte de los costos, ¿no? Hay que asegurarse de mantener un registro permanente, ¿no? En el que tú puedas tener acceso a esa información que para otros proyectos va a ser información que va a servir también para poder formular nuevos presupuestos, ¿no? Al mantener ese registro detallado de tus costos, ¿sí? Al mantenerlos, pues la probabilidad de que te equivoques al cobrar más o al cobrar menos, pues se va a hacer cada vez menor, ¿no? O sea, ya vas a poder tener una base más o menos razonable de el precio al que tú vas a cobrar de acuerdo a los costos que tú estás incurriendo, ¿no? Tomar en cuenta, como les decía hace un momento, también los costos de distribución, ¿no? Las famosas comisiones que en muchos casos se cobran por la distribución de las obras que se tienen, ¿no? Otro aspecto también importante es el seguimiento constante al tiempo empleado, ¿sí? El tiempo en el que uno demora en ejecutar una obra, también tiene que estar pues registrado, ¿no? Detallado en alguna base, en algún documento, en algún cuaderno, libro, registro, que también nos sirva de información base como para poder formular los presupuestos en nuevas obras, ¿no?
Y no solamente hacer obviamente el registro del tiempo que se esté empleando, también hay que hacer el seguimiento, ¿sí? Porque muchas de las veces, algunas obras quedan paralizadas, no se está ejecutando todavía nada, es tiempo ocioso, digamos, que se tiene por X o Z circunstancia. Entonces, eso es lo que se debe tomar en cuenta al momento también de hacer pues el registro del tiempo. No solamente el registro, ¿no? Sino el seguimiento también, que va acompañado obviamente al registro como tal, ¿no? ¿Cómo algunas veces se puede llegar a modificar los precios? ¿Sí? ¿Qué factores pueden incidir en la modificación de precios, en que tú puedas incrementar el valor de tu obra, ¿no? Uno es a través de los premios, ¿no? Al ganar premios importantes, normalmente se demuestra la destreza que tiene y la experiencia que tiene un artista en su campo, ¿no? Ganar ese tipo de premios también mejora su reputación. Entonces, por esas razones, los compradores normalmente pagan ese tipo de trabajos, ¿sí? También la realización de shows, por ejemplo, de alto perfil, ¿no? Con una prueba, digamos, de la capacidad que tiene el artista, y esto obviamente los coloca como en una vitrina, expuestos a el ojo del comprador, ¿no? Y ahí también se ve cuánto un comprador desea invertir efectivamente en una obra, ¿no? Un indicador también que te permite modificar los precios es el agotamiento del stock, ¿sí? Normalmente eso es una ley de libre mercado, ¿sí? Cuando el producto empieza a escasear, entonces normalmente los precios tienden a subir, ¿sí? Entonces, un indicador de que deberías modificar tu precio, que te permitiría modificar tu precio, sería que pues el stock que tú tienes de obras está agotado, ¿no? Está agotado y es de alta demanda. Entonces, en ese sentido, esos parámetros te pueden servir también para modificar los precios, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos ahora de presupuestos, uno de producción audiovisual, uno de pintura y uno de escultura. Les cambio de vista. A ver, un segundito. Aquí está. Ok. Este presupuesto está relacionado a la producción audiovisual, ¿no? Son algunos elementos que se necesitan, no están todos, ¿sí? Como les comentaba hace un momento, quien realiza la producción audiovisual con toda seguridad conoce todo lo que necesita, pues, para poder realizar esta producción, ¿no? Hay algunos elementos que conforman el presupuesto, como el guión y música, la escenografía, el vestuario, los actores y extras, el equipo técnico, la maquinaria y rodaje, música y sonido, la postproducción, la administración, ¿no? Entonces, cada uno de estos componentes del presupuesto tiene formas de ser medidos, ¿no? Y tiene también su composición, o sea, quién lo va a realizar, ¿verdad? En el caso del guión, digamos, y música, una de las formas es a través del el pago de derechos de autor, ¿no? Si es que ya se tiene, si es que se quiere comprar un guión o determinado uso de música, por ejemplo, ¿no? Entonces, la forma de medir es simplemente a través del precio de compra, ¿no? ¿Cuánto costará el derecho de uso de un determinado guión o el guión en sí, ¿no? El valor de compra del guión como tal, o el uso de la música, ¿no? Respecto al
al otro componente, al de escenografía y vestuario, puede que se necesite construcción de varios decorados, ¿no? Entonces, esto puede ser igual delegado a un constructor, ¿sí? A un carpintero, ¿verdad? Y seguramente nos puede pasar el monto o el costo total de lo que se requiere construir, ¿no? Ahora, si uno mismo está o tiene conocimiento en cuanto a la estructuración, a la construcción de diferentes decorados, pues solamente incluirá el costo del material, ¿no? Y obviamente sus horas de trabajo. Un poquito más adelante vamos a ver cómo podemos controlar las horas de trabajo para la formulación del presupuesto, ¿no? La estimación de este presupuesto, ¿no? También forma parte de la escenografía, pues el maquillista, ¿no? Sus horas de trabajo, el carpintero, como les mencionaba hace un momento, sus horas de trabajo, el peluquero, sus horas de trabajo, ¿no? Y puede que necesiten también, dependiendo dónde se va a desarrollar la producción, dónde se van a hacer las locaciones, por ejemplo, de filmación, pues diferentes tipos de permisos, ¿no? Entonces ahí viene ya el costo de los permisos, ¿no? También está como parte de esta producción, por ejemplo, los actores, bailarines, extras, ¿no? Que de alguna manera, dependiendo igual de la reputación del actor, dependiendo de su trayectoria, dependiendo de la cantidad de trabajo o de las intervenciones que va a tener, entonces una forma de medir su costo va a ser a través de sus horas de trabajo, ¿no? El costo de hora de trabajo. Que eso es muy variable, ¿no? Pero sí se puede controlar a través de un registro, ¿sí? También está el equipo técnico, operadores de cámara, ¿no? Operadores de sonido, productores, operarios, ¿no? Cada uno de estos que forman parte del equipo técnico, pues puede hacerse la medición a través de su costo por hora, ¿no? En la producción audiovisual interviene bastantes actores, ¿no? Bastante personal, ¿no? Que está relacionado delante de las cámaras y obviamente detrás, ¿no? Que está llevando a cabo la producción, ¿no? Así también tenemos el componente de maquinaria y rodaje, por ejemplo, ¿no? Que pueden ser cámaras, en las cámaras puede ser una referencia, el costo del alquiler de la cámara. Ahora, si es una cámara propia o ya está comprada, solo se deberá incluir la depreciación, ¿no? Un poquito más adelante vamos a ver cómo calculamos la depreciación, ¿no? Cómo la podemos incluir dentro de mi presupuesto, ¿sí? Así como las horas de trabajo, ¿no? El uso de grúas, el uso de focos, baterías, reflectores y un sinfín de elementos que pueden permitirnos, pues, desarrollar esta producción, ¿sí? Todo va a estar siempre en relación a su costo de alquiler o a su costo de compra. Ahora, muchos en este sentido pueden llegar a tener cierta duda en cuanto a qué bienes debo depreciar, qué bienes simplemente los puedo incluir dentro de mi presupuesto de compra. Entonces aquí aparece un término que normalmente utilizamos los entendidos en materia contable, que eh, que se denomina eh, eh, perdón, estaba leyendo los mensajes ahorita y se me cortó, que se denomina pues fungibilidad, ¿no? ¿Cuán fungible es el bien como tal? ¿Sí? ¿Cuánto de fungible tiene? Es decir, ¿me va a servir para una sola vez, para 10 usos, para 20 usos, o me va a servir tal vez para años y
años de utilización, ¿no? Por ejemplo, en mi época, cuando yo conformaba un grupo de música, me compré un bajo, ¿no? Un bajo eléctrico. Entonces, con mi bajo eléctrico he podido asistir a diferentes tipos de presentaciones, ¿no? Y obviamente en cada presentación cobrábamos, ¿no? El cálculo de los costos lo hacíamos de esa manera, ¿sí? Veíamos más o menos, de acuerdo a las especificaciones técnicas que tenía el instrumento musical, más o menos cuánto tiempo me iba a durar sin que lo lleve a hacerlo revisar, hacerlo reparar, ¿no? Sino simplemente en su uso en general. Entonces, en ese sentido, es que empleamos ese término de fungibilidad para ver, pues, si este bien va a necesitar ser incluido en el presupuesto o solo su depreciación, ¿sí? Es una de dos, ¿no? No las dos, por si acaso. Entonces, eso en cuanto a, por ejemplo, maquinaria y rodaje, ¿no? Que se utiliza bastante, bastantes equipos, ¿no? Con relación a la música y sonido, de la misma manera, ¿no? El costo por hora de los músicos o tal vez el precio, el costo de uso del sonido como tal, ¿no? El pago por la música, por los derechos de autor, etcétera, etcétera. Así lo mismo pasa con la postproducción y con la administración. En sí, el presupuesto que ustedes ven, que ustedes tienen, es simplemente una referencia de lo que en algún momento algún artista, algún productor, pues va a querer incurrir en estos costos para poder lograr ese objetivo, ¿no? De una producción de tipo audiovisual, ¿no? Pueden haber más elementos, con toda seguridad pueden haber muchos elementos. Todo va a depender de la creatividad que se tenga y las necesidades, ¿no? Puede que alguna producción no requiera bailarines, entonces los va a prescindir seguramente, ¿no? No va a formar parte de su presupuesto, ¿ok? Tenemos que detallar tanto este presupuesto que se asemeje casi exactamente a la realidad, ¿sí? No va a ser exacto. Un presupuesto nunca va a ser exacto. Por eso es presupuesto, antes de que ocurra, ¿no? Pueden haber otros factores que en el desarrollo del trabajo puedan que su presupuesto se incremente, ¿no? Al ejecutarlo, ¿no? Entonces, eso va a hacer cambiar definitivamente la percepción que se tiene respecto a el costo total que se va a tener, ¿no? Que se va a emplear. Con relación a lo que me pedían, decían, ¿podían facilitar el archivo en ese? Claro que sí, se los voy a pasar como muestra, ¿sí? Así llegamos al total presupuesto. Siempre para formular el presupuesto como tal, y si no se tiene una certeza absoluta, y aún así, teniendo una certeza absoluta de todos los costos en los que se van a incurrir, se necesita siempre un porcentaje de imprevistos. Se recomienda normalmente más o menos un 10% del presupuesto total, ¿no? 10% del presupuesto total que te vaya a servir para aquellos imprevistos que tú no hayas considerado dentro de tu presupuesto. Hablábamos en anteriores sesiones respecto a las características que debe de tener tu presupuesto y una de ellas era la flexibilidad, ¿cierto? Un presupuesto no es de carácter rígido, ¿sí? Más bien tiene que ser de carácter flexible. Ya en ese sentido va esta partida presupuestaria de imprevistos que va a formar parte de tu presupuesto. Te va a servir como un pequeño colchón para que tú puedas, pues, un poquito estar más holgado. De todas maneras, si es que no emplearas estos imprevistos, pues vas a lograr generar, ajustar tu presupuesto para futuras producciones, ¿no?
cada vez que vayas adquiriendo más experiencia en cada producción audiovisual, en cada tipo de trabajo, uno va adquiriendo mayor experiencia en cuanto al uso de los recursos que necesita para esa producción, ¿no? A esta producción total yo podría añadirle, dependiendo, como les decía, de cómo está el mercado, dependiendo de la percepción que tienen los compradores respecto a mi trabajo, podría añadirle un porcentaje de utilidad. Este porcentaje de utilidad no es fijo, ¿no? No es que hay un mandato que diga que se debe obtener una utilidad del 10%. Les decía, les comentaba hace un momento, eso va a depender mucho de diversos factores, ¿no? Material ejecutado, calidad del trabajo, ¿verdad? Trayectoria, ¿no? Entonces, en ese sentido es que esta utilidad, este porcentaje de utilidad, pues puede ser variable, ¿no? Y todo este presupuesto, más la utilidad, más los imprevistos, podemos tranquilamente convertirlos en dólares, ¿no? A través de una simple división, ¿no? El total del monto en bolivianos entre el tipo de cambio y más o menos nos sale ese importe que ustedes ven, ¿no? Repito una vez más, puede contener muchos más elementos esta producción, ¿sí? Pero lo básico, lo esencial, lo que quiero transmitirles es que cada artista, cada productor tiene el conocimiento de sus costos, ¿no? De lo que va a incurrir. Hay dos aristas acá que vamos a hablar. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en la mayoría de las mediciones está el costo por hora y está también el costo de la depreciación. Entonces, ¿cómo podemos incluir el costo por hora? ¿Cómo podemos calcular el costo por hora, qué sé yo, de un operador de cámara, de un actor, ¿no? ¿Cómo puedo calcular la depreciación? ¿Qué métodos hay para calcular la depreciación y cómo las puedo hacer ingresar a mi presupuesto? Entonces, en ese sentido, empezando por la depreciación, hay diferentes criterios, ¿sí? Que nos pueden ayudar a calcular la depreciación de los diferentes equipos que se tienen, ¿no? Uno de esos criterios se denomina línea recta y este está pues en un decreto supremo, ¿no? Que nos los da de referencia. En ese decreto supremo, en el 24051 que les menciono acá, nos da una lista, ¿sí? En su anexo, nos da una lista de todos los bienes que tienen y sus años de vida útil, ¿sí? Y sus años de vida útil. En este caso, por ejemplo, de las herramientas, ¿sí? Si uno utilizara herramientas en la producción de una determinada obra, seguramente consultará con el decreto 24051 y este le dirá que tiene 4 años de vida útil, ¿no? Esas son estimaciones, ¿sí? No significa que al pasar esos 4 años la herramienta no sirva, ¿no? Simplemente es una estimación de años de vida útil, nada más, ¿sí? En ese sentido, a manera de ejemplificar lo que les decía, el cálculo de la depreciación, si utilizamos ese método, el método que está plasmado en este decreto supremo, que nuevamente les repito, este nos habla de que el valor del bien debe ser dividido entre sus años de vida útil estimados, ¿no? Para ver cuánto es el desgaste o la depreciación de ese bien por año, ¿sí? Un ejemplo, decíamos, tengo herramientas por valor de 12,000. ¿Sí? Las herramientas valen 12,000. El decreto supremo me dice años de vida útil 4. Realizando el cálculo, la división 12,000 entre 4 significa que ese bien se está desgastando a bolivianos 3,000 cada año. ¿Sí? Cada año. Ahora, si eso mismo yo lo trasuntara a mi obra o lo pusiera en el presupuesto, tal vez estuviera sobrepresupuestando la depreciación, ¿sí? Porque tal vez ese mismo producto, esa producción audiovisual,
no es de un año, ¿no? Puede ser de 6 meses, dependiendo del tipo de producción, 3 meses, 2 años, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es que se puede hacer a partir de este cálculo, nuevos cálculos para poder determinar con precisión la depreciación. El decreto supremo me da la depreciación por año y en este ejemplo les decía, mis herramientas valen 12,000. Tengo que estas herramientas tienen unos años de vida útil de 4. El valor de la depreciación por año es de bolivianos 3,000. Si yo quisiera calcular la depreciación por mes, por ejemplo, yo debería dividir esos 3,000 entre los 12 meses, ¿no? De tal forma que me dé el desgaste, ese desgaste por mes. Si quisiera ser más exquisito aún, ¿sí? Quisiera determinar ese desgaste por día, ¿no? Entonces agarro el monto por mes, ¿no? Los 250 por mes, los dividiría entre los días que tiene el mes en promedio, que son 30. Dividiría 250 entre 30 y pues la depreciación por día va a resultar que va a ser de 8. 8 bolivianos día de depreciación, ¿sí? Si yo quisiera ser aún más exquisito, quisiera ver cuánto se está depreciando por hora, ¿sí? Entonces agarro el importe de la depreciación día y lo divido entre la cantidad de horas que tiene un día como tal, ¿no? En este caso, 24, ¿sí? La división o el resultado de esa división de los 8 por día entre las horas que tiene un día, resulta pues que se deprecia a 0,35 la hora, ¿no? A 0,35 la hora, ¿verdad? Ok, en un momentito, Carolina. En ese sentido tenemos esas posibilidades, esas formas de calcular pues la depreciación para incluirla dentro del presupuesto como tal. ¿Ok? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá este método o este criterio de depreciación no es tan preciso. ¿Es un criterio? Sí, pero su exactitud no es pues de las que uno quisiera, ¿no? Realmente, porque acá se está considerando el valor del bien y los años de vida útil. Uses o no uses el bien. Quiere decir, eso va más en función a la antigüedad que tiene el bien, ¿no? Si he comprado qué sé yo, estas herramientas, por ejemplo, estoy asumiendo que esas me van a durar 4 años. Las use o no las use, ¿verdad? Entonces, este método de depreciación no es tan exacto como uno quisiera. Pero siendo ese el caso, puedo recurrir a otros criterios también de depreciación, ¿no? A otros criterios, como por ejemplo el de horas trabajadas o el de unidades producidas, ¿sí? Cuando hablo el de horas trabajadas, normalmente igual debo saber el valor del bien que quiero depreciar y obviamente las horas estimadas de uso. Hay determinados bienes que ya en sus características vienen con cuántas horas de funcionamiento tienen, ¿no? Como por ejemplo los focos, ¿sí? Para cuántas horas así en permanente uso van a estar todavía sirviendo, se van a utilizar. Las retroproyectoras, ¿no? Cuántas horas de trabajo, las fotocopiadoras, por ejemplo, ¿no? Vienen con esas características, ¿no? Entonces, este método de cálculo de depreciación nos dice que debemos de dividir el valor del bien entre las horas estimadas de uso y estas multiplicarlas por las horas que se están utilizando efectivamente, ¿no?
Para el ejemplo, suponiendo que yo tengo el valor del bien, cualquiera sea este, de 35,000, pongamos que sea una cámara, ¿sí? 35,000, una cámara, y esta tiene unas horas estimadas de uso de 70,000. 70,000 horas me sirve una cámara, ¿no? Que normalmente vienen diseñadas para una funcionalidad de 8 años, más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, en ese sentido, yo calcularía cuánto más o menos va a ser el desgaste de esta cámara. Dividiría el valor del bien, nuevamente, entre la cantidad de horas que se está estimando que se van a utilizar, ¿no? 35,000 entre 70,000 me da a 0,5 por hora, ¿no? Suponiendo que la filmación haya durado 240 horas, entonces yo tendría que esa cámara ha sufrido un desgaste de 120, ¿no? Por el uso de esas 240 horas. Lo mismo pasará si yo utilizo el método de, por ejemplo, unidades producidas. Cuando utilizo el método de unidades producidas, igual esta metodología me dice que yo debo de dividir el valor del bien entre las horas estimadas producidas, ¿no? Eso es para algún tema de maquinarias, hornos, por ejemplo, que se llegan a utilizar, ¿no? En ese sentido, la metodología me dice, al igual que en horas de trabajo, que divida el valor del bien entre las horas estimadas producidas, multiplicándolas por las unidades que efectivamente se están produciendo. Corre el mismo ejemplo en el anterior caso, tengo una determinada maquinaria que vale, qué sé yo, 40,000, y las unidades que va a producir esta a lo largo de su vida van a ser de 80,000, ¿no? Entonces, si yo hago la división, me da que por unidad que estoy produciendo, más o menos estoy desgastando en 0,5 del valor del bien, ¿no? Si durante el año, durante el periodo, durante el mes, durante la semana, yo hubiera producido 100 unidades, estas las multiplico por esta tacita, por esos 0,5, y resulta que ha sufrido esa mi maquinaria 50 bolivianos de desgaste, ¿sí? Por haber producido 100 unidades, ¿no? Relación similar a la de horas de trabajo, ¿no? Mi cámara filmadora ha sufrido 120 de desgaste por 240 horas de uso, ¿no? Mi horno, por decir algo, ha sufrido un desgaste de 50 porque ha producido 100 unidades, ¿ok? Entonces, tanto horas de trabajo como unidades producidas son criterios aceptables como para poder estimar la depreciación. Y esta herramienta nos puede servir para incluir estos importes de la depreciación dentro del presupuesto, ¿sí? Dentro del presupuesto. No sería correcto incluir el valor de compra de la cámara, porque a no ser que hagamos un presupuesto de inversión, ¿no? Que habíamos comentado hace una sesión atrás, ¿no? Que podíamos haberlo incluido. Un presupuesto de inversión conlleva el uso de solamente todos aquellos equipos, bienes que son de costo alto, elevado, y que me van a servir para más de una producción, ¿no? Pero dentro de un presupuesto ordinario para hacer un determinado trabajo, no sería correcto incluir el costo de la cámara, ¿no? Estaríamos sobrevalorando, sobrepresupuestando, ¿sí? Debería de incluirse, en ese sentido, la depreciación, ¿no? El desgaste que va a sufrir el equipo en la producción de esa producción audiovisual, pues, de lo que se tiene, ¿verdad? Otro de los factores
también que afecta, ¿no? Y que está incluido en el presupuesto que ustedes ven, es cómo determinar el costo de la hora. Ya sabemos cómo determinar la depreciación, que era algo que nos tenía en duda. Ahora vamos a ver cómo determinamos el costo por hora. Normalmente se manejan algunos formularios o herramientas que les llamamos timers, timesheets también, ¿no? Entonces, donde básicamente se va registrando pues las horas insumidas en las diferentes etapas o intervenciones que tiene el personal, ¿no? Esto nos conlleva a que debemos de tener registros, ¿sí? Registros auxiliares, donde se pueda controlar la cantidad de horas que se están tomando, horas que se están consumiendo en la producción de determinado bien y con la participación de diferentes personajes, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera hacer la medición de las horas en cuanto a la producción de una escultura, por ejemplo, puede que necesite un maestro, un ayudante, o puede que yo, como voy a desarrollar este trabajo, esta escultura, voy a estar como maestro, pero voy a necesitar un ayudante, ¿no? Dependiendo de las características de la escultura como tal. Entonces, para la escultura voy a necesitar pues diseñarme todas esas etapas que yo tengo, ¿no? Dependiendo del material, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, yo puedo segregar esa escultura en diferentes etapas, ¿sí? Y puedo ir llevando el registro de cuántas horas se insumen, pues, en cada una de estas etapas, ¿no? Para el ejemplo, aquí tengo 4 etapas, ¿no? En cada una de estas etapas se ha registrado más o menos el consumo de horas, ¿no? Las horas que se han insumido hasta lograr terminar esa obra, ¿no? Entonces, en la etapa 1, por ejemplo, en el caso del maestro, eran 5, etapa 2, 6, etapa 3, 7, 4, 8 horas, habiendo insumido un total de 26 horas, ¿sí? Lo mismo pasa con el ayudante, ¿no? El ayudante trabaja en la etapa 1, 4 horas, en la 2, 12, en la 3, 20, en la 4, 10, ¿no? Y un total de horas insumidas de 46, ¿no? Entonces, ya tengo registradas, ¿sí? Cuántas horas se han insumido en cada una de estas etapas, ¿no? Más o menos, cuánto se demora, ¿sí? En la elaboración de eso. Entonces, me voy a la determinación de la tasa, ¿no? El valor de la hora de trabajo o del trabajo que tiene de referencia un escultor es variado, ¿no? Ustedes mismos me lo confirmaron al momento de poder tratar de determinar cuánto es lo que debo cobrar. Pues me dijeron, eso depende pues de la trayectoria, de la cantidad de obras que ha tenido, depende del material, ¿no? Cuánto querrá cobrar. Pero fuera del material, solamente la creatividad, que es algo que es muy difícil de cuantificar. Pero sí, como les decía, se puede tomar un parámetro de referencia, ¿no? Más o menos cuánto sería un salario mínimo nacional, digamos, ¿no? Para alguien que recién está empezando, unos 2.500, ¿ya? Alguien que está con un poquito más de experiencia ya, tal vez en la producción o desarrollo de obras, por decir algunos 3.600, ¿no? Entonces, ¿cuántas horas va a trabajar en el día? ¿Cuánto va a ser uso? ¿Cuántas horas laborales existen en el día? Normalmente, por decreto supremo, ¿sí? Y podemos tomar eso también de referencia, las horas de trabajo en el día son 8, ¿cierto? 8 horas de lunes a viernes. Entonces, si son 8 horas por 5 días a la semana y son 4 semanas en el mes, yo tendría que se trabaja un total de 160 horas, ¿verdad? 8 horas diarias
por 5 días a la semana, por 4 semanas, ¿sí? que normalmente tiene un mes en promedio, entonces me daría un total de 160 horas, ¿no? Yo podría obtener entonces, en ese sentido, el costo por hora mes, ¿no? Por decir, 3.600 entre el total de horas, ¿no? Me da 22.50. Esta tasa que acabo de determinar me va a servir como referencia para ver cuánto cuesta mi intervención en esa obra, en esa producción, ¿sí? Si yo he invertido 26 horas, ¿sí?, en el total de las 4 etapas y sé que por hora se cobra 22.50, voy a tener un total de 585, ¿no? Total de 585 para el caso del maestro, ¿no? Para el caso del ayudante, de la misma manera, ¿sí? Puedo determinar, dependiendo del ayudante, tomando como parámetro un jornal, tomando como parámetro los precios que hay en el mercado, ¿sí? Podría tomar como referencia esos valores y obviamente convertirlos en esa tasa que necesito, ¿no? Son, imaginando, o para el supuesto, ¿no?, 2.400 que gane un ayudante de manera mensual, ¿no? Entonces yo quisiera saber cuánto es por hora. De la misma manera, divido entre el total de horas y voy a llegar a tener la tasa, ¿no? Esta tasa, una vez más, repito, me va a servir para cuantificar cuál es el valor que va a tener que ser estimado en el presupuesto con referencia al ayudante, ¿no? ¿Cuál es el valor total? Pues multiplico el total de horas que se han utilizado multiplicadas por la tasa y me da el total, pues, de lo que debería pagarle al ayudante, ¿no? Obviamente por la cantidad de horas que está desarrollando su trabajo, ¿no? Entonces, es una forma de poder medir las horas que se van a utilizar en la realización de determinada obra. Como les comentaba también en las diapositivas y decía, una forma eficiente de determinar tus costos es determinar, perdón, tu presupuesto, es pues llevar tus registros, ¿no? Tus registros históricos, tu información, que te va a permitir pues estimar de mejor manera tu presupuesto, ¿no? Tu presupuesto. Entonces tenemos, por ejemplo, esos costos estimados dentro de, en este caso, para el ejemplo de la producción audiovisual, ¿no? Ya podemos medir, calcular las horas por la intervención de determinado personal y también el costo de la depreciación por el uso de los equipos, herramientas que uno tenga a disposición, ¿no? Esa es una forma de poder pues plasmar el presupuesto y hacerlo en ese sentido útil, ¿no? Útil. Hasta acá. ¿Alguien tiene alguna consulta? Perfecto. Ok. Voy a seguir con el ejemplo de, por ejemplo, la producción de una escultura, ¿sí? Para el caso de una escultura, por ejemplo, se necesita igual materiales. Y como en el anterior caso, lo que necesitamos es pues tener el control, el registro, el detalle de todo lo que vamos a necesitar para la producción de esa escultura, ¿no? Podemos necesitar, qué sé yo, resina, pintura, brochas, ¿no?, arcilla, yeso, guantes, thinner, alambre, tal vez discos de amolar, ¿no? En cuanto al personal, tal vez un maestro, un ayudante, ¿no? Respecto a los equipos, tal vez una compresora, un soldador, una herramienta, que si bien no está acá la depreciación, puede ser tal vez el alquiler, ¿no? No necesariamente puede ser un equipo propio, ¿no? Sino que
puede ser también el costo del alquiler de ese equipo, de las herramientas, de la compresora, etcétera, etcétera, ¿no? Y también hay que estimar los otros componentes, como pueden ser el costo de los transportes, ¿no? El transporte de los materiales, el transporte de la obra, ¿no? El costo de los pasajes, ¿no? Y algo que también es difícil de cuantificar, al igual que la creatividad, ¿no? que uno tiene, y pues es el diseño, por ejemplo, ¿no? El diseño que estaría básicamente evaluado en función a la experiencia que tiene, ¿no? El escultor en este caso. Y cómo se puede determinar más o menos cuánto es el precio, el valor de un trabajo de un escultor como tal. En la anterior diapositiva les había comentado, ¿no? Visualicen a su competencia, les decía, ¿cierto? Vean la calidad del trabajo, tamaño de obra, ¿no? Más o menos tener referencia a cuánto tiempo habrá demorado en ese tipo de obra, ¿no? ¿Cuál es la calidad de esa obra? Entonces, en función a esos parámetros y en comparación suponiendo que yo fuera escultor conmigo, entonces yo podría comparar y decir, puedo hacer este trabajo con estas cualidades, con estas características, entonces se puede llegar a vender, ¿no? Puedo llegar a cobrar tanto en función a las características que estoy visualizando de mi competencia, ¿no? De mi competencia. Entonces, en ese sentido, así se puede darle valor a la creatividad, ¿no? A través de la comparación, de la visualización con pares, ¿no? Que son los mismos escultores, ¿no? Entonces, tenemos esos parámetros, tenemos enlistados todos los costos que vamos a necesitar y de la misma manera que hemos hecho con la producción audiovisual, necesitamos calcular también algunos imprevistos, ¿no? Cosas que no hayamos considerado por X y Z razón, pero que estos imprevistos en algún caso nos pueden llegar a ayudar, ¿no? A colaborar, ¿no? La utilidad de la misma manera de la obra, al margen del costo, no es fija, ¿no? Es variable, ¿cierto? Es variable. Entonces, en ese sentido, se puede determinar de acuerdo al criterio de cada artista, ¿no? En este caso, puede ser 10%, 15%, dependerá, como les decía una vez más, de la trayectoria, del renombre que tenga, ¿no? Y obviamente este total, pues, lo podemos llegar a convertir en dólares, ¿no? Este total que ya contiene el total de los costos que se van a incurrir, más los imprevistos, más el porcentaje de utilidad. Excelente pregunta, Carolina. En un segundito vamos a determinar los impuestos. Eso no podía quedar al margen. Entonces, si yo tengo estos dos elementos, ¿sí? Si yo tengo estos dos elementos que son el costo total, por ejemplo, y la utilidad, con eso ya puedo formular el precio, ¿cierto? El precio de la obra, ¿no? El precio de la obra. Obviamente, este precio que ustedes ven acá es libre de impuestos, ¿no? Si yo quisiera añadir impuestos, pues podría utilizar, si recuerdan bien, la formulita que teníamos en las diapositivas, ¿no? Solamente para hacerles recuerdo. Vamos a calcular nuevamente el precio ya, pero con el presupuesto más o menos, ¿no? Teníamos esta formulita, ¿cierto? Que decía precio es igual al costo total. Ya tenemos el costo total presupuestado, más la utilidad. Ya hemos podido determinar la utilidad, ya sabemos de dónde podemos sacar la utilidad, ¿no? Dividido entre 1 menos la tasa de impuestos. Ahora, cuando uno vende un bien,
obviamente se debe de incluir ciertos impuestos, como es el IVA, decíamos, ¿no? Y cada impuesto tiene una determinada alícuota. En este caso, el IVA es el 13%, ¿no? Entonces, si ese 13% que está en términos porcentuales lo volvemos a términos relativos, será 0.13, que significa que por cada uno, 0.13 se debe pagar de impuestos, ¿sí? Entonces, si utilizamos esta fórmula, tenemos el costo total, sumamos la utilidad y dividimos eso entre 1 menos el 0.13, me va a quedar el costo más la utilidad dividido entre 0.87, ¿verdad? Enseguidita vamos a hacer el cálculo, solo quería mostrarles a inquietud de lo que me preguntaban hace un momentito. Ok, entonces tenemos el presupuesto, por ejemplo, como les decía, de la escultura como tal, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo. Por ejemplo, aquí había escogido uno, el de pintura, por ejemplo, un cuadro, ¿no? Y más precisamente un cuadro, porque hay otro tipo de pintura, ¿no? Podrían ser murales, ¿sí? O diferentes otros diferentes tipos de trabajo, ¿no? Que también se van a utilizar, pues, para la producción de esta pintura, ¿no? Dentro de los materiales puede estar la resina, pintura, brochas, pinceles, óleos, cal, lijas, tela de lienzo, bastidor, clavos, grapas, ¿no? Dentro del personal, el maestro, el diseño, ¿no? Y una vez más nos tropezamos con este problema, ¿no? El diseño. Entonces, pueden existir varias posibilidades, ¿no? De que nosotros como parte de la producción de este cuadro diseñemos, ¿no? Como tal, o simplemente lo ejecutemos, ¿no? Que alguien más lo haya diseñado y yo voy a ejecutarlo como tal, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos, pues se necesita hacer la medición y para eso está el costo de los derechos de autor, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto debo de pagar por ese diseño que desean que se reproduzca, ¿no? O de ser el caso en el que yo también voy a diseñar como tal, cuál es el tiempo que tengo, cuál es la experiencia en el diseño que tengo, cómo estoy en relación a mis competencias, ¿no? Cómo estoy en relación a otros artistas también que tienen la misma destreza, el mismo nivel o a la calidad que se está realizando, ¿no? Entonces, de la misma manera, así se puede cuantificar en este sentido, ¿sí? Tener los importes de acuerdo a los parámetros de medición que tenemos, ¿no? Y obtener, pues, el presupuesto, ¿no? Como les decía, les recalco, la utilidad, eso es dependiendo de esos factores que les comentaba, ¿no? Experiencia, cómo está el mercado, ¿cierto? Y no es un porcentaje fijo, ¿no? Entonces, tenemos así que conformar el presupuesto, ¿no? Ahora, la duda cabe, ¿no? Ahora sí vamos a la formulación del precio facturado, ¿no? Porque este sería el costo más la utilidad, que sería el precio libre de impuestos, ¿no? Libre de impuestos. Entonces, en este caso, podemos hacer con cualquiera de los tres ejemplos, tal vez de la escultura o tal vez de la pintura. Para el caso, no hay ningún problema, ¿no? A ver, voy a arrastrar simplemente mi formulita, la que tengo acá. Sí, aquí está. Entonces, para poder formular el precio con factura, ok. A ver, Boris, perdón. Ahora sí, Boris.
Muy buenas noches. Una consultita. Quiero Dime, preguntar Boris. respecto a lo que corresponde. ¿Existe algún parámetro o algún número o porcentaje que se establezca a nivel internacional respecto a la participación? Porque calculo que los inversionistas van a querer un monto de utilidad. Entonces, ¿cuánto se estila para más o menos saber y pulsetear, tal vez, no sé si va a ser una negociación, cuánto se estila? Eso es mi pregunta. Gracias. Ya. Borisito, como les decía, les comentaba también en anteriores sesiones, este porcentaje de utilidad es muy variable, ¿no? Para el sector, por lo menos artístico, ¿sí? Para mi sector, que es un poquito más fácil de medir algunos parámetros, igual es variable, ¿sí? Todo va a depender de mucho la calidad del trabajo, la experiencia y la reputación. Te comento, yo hago trabajos a momentos como auditor financiero, ¿no? Entonces, tengo obviamente colegas en el sector, ¿no? Que por su experiencia, que obviamente es mayor a la mía, fijan un precio con una utilidad obviamente mayor por esa experiencia que ellos tienen, ¿no? En esos trabajos. Eh, si en mi sector, que es un poquito más aterrizado, que es netamente financiero, entonces en el sector, en el área de artística, es todavía más variable, ¿no? Porque hay más variables que intervienen, ¿cierto? En el caso de los artistas, por ejemplo, está el tema de la calidad de los materiales y de la creatividad, ¿no? En el caso, por ejemplo, el mío, te decía, de los financieros, casi temas de creatividad no hay, ¿cierto? O sea, no es que nosotros vamos a, como parte financiera, vamos a descubrir o inventar la pólvora, por decirte algo, ¿no? Ya las reglas, los parámetros ya están hechos, ¿sí? En cambio, la creatividad en la parte artística, pues juega un papel muy importante, así como la experiencia y la trayectoria. Es por eso que la utilidad es muy variable, ¿sí? Es muy variable, Boris. Espero haber respondido tu consulta. Eh, Respecto al precio, les decía, les comentaba, tengo esta formulita que iba utilizando, ¿verdad? Eh, La ley es para todos, así por lo menos nos lo ha hecho saber la Constitución Política del Estado, ¿sí? Y como toda norma es de cumplimiento obligatorio, así que todo aquel que realice alguna actividad económica dentro del territorio nacional, pues debe también pagar sus impuestos, ¿no? En este caso, hay dos impuestos que normalmente se ven involucrados en la comercialización de bienes y servicios, fuera de los incentivos que se logre tener, ¿no? Que también comentábamos en anteriores sesiones, ¿no? Incentivos a los artistas en cuanto a la difusión, ¿no? En cuanto a la facturación como tal, ¿no? Si, por ejemplo, me encargara yo a un escultor que me lo haga un busto, ¿sí? Un busto para mi casa, para el adorno de mi casa, eso la ley entiende como una prestación de servicio hacia mi persona. Entonces, en ese sentido, estarían alcanzados dos impuestos, ¿no? Uno que es el impuesto al valor agregado, el IVA, y el otro que es el impuesto a las transacciones, ¿no? El IVA tiene una tasa del 13% y el IT tiene una tasa del 3%, ¿no? Sobre el precio total facturado. Es decir, que, fíjense para el ejemplo, yo tenía un total de 18,283 para una escultura X, ¿sí? Ese costo total incluía la utilidad, ¿cierto? El total de mis costos que yo tenía eran de 16,620. Yo le había añadido un 10% más de utilidad, ¿sí? Y había logrado obtener los 18,283,10.
Entonces, desarrollando esta misma formulita, que es lo que voy a tener, tengo que el costo total es de 16.621, el costo total. Mi utilidad es del 10%, es 1.662,10. Ambos sumados, voy a empezarlos a dividir entre 1 menos el impuesto. Es decir, a ver, ¿dónde está? Aquí está, denme un segundito, por favor. Ok, ahora sí. Entonces tengo acá que es 1, como me dice la formulita, menos el impuesto. Ahora, ¿qué impuesto se añade? ¿Qué impuesto se debe añadir? Normativamente, el IVA. Solamente este impuesto se debería añadir. ¿Sí? Solamente ese impuesto, debido a que este impuesto lo paga al final el consumidor final como tal, ¿no? En este caso, ¿quién es el consumidor de ese busto? Voy a ser yo. Entonces, al pagar el precio que contiene la utilidad y el impuesto, estoy pagando también el impuesto, ¿cierto? Están trasladando esa obligación al que está comprando ese bien. Entonces, en este caso va a ser 13% en términos que no sean porcentuales, eso va a ser 0.13, ¿no? En términos relativos. En términos porcentuales, 13%, en términos relativos, 0.13. Realizando el cálculo, yo diría, sumo los 16.621 más la utilidad y tengo que eso es 83,10. Dividido entre 1 menos 0.13%. 1 menos 0.13 me da 0.87. Solamente estoy añadiendo el IVA. Divido 18.283,10 entre 0.87 y resulta que la obra tiene un valor de 21.015,06, ¿no? Hasta ahí habría añadido el impuesto. ¿Okay? Hasta ahí habría añadido el impuesto. ¿Sí? Solamente el IVA, ¿no? Lo que corresponde por ley. Sin embargo, también se puede añadir otros impuestos, ¿no? A través de la misma fórmula se puede añadir otros impuestos, ¿no? Si yo quisiera añadir IVA e IT, los dos, tendría que sumar los dos, serían 13 más 3, serían 16. Entonces, la base debería cambiar a 16. Siendo este el caso, 1 menos 0.16 en términos relativos, pues el precio se va a incrementar, ¿no? Tengo los mismos 18.283, que recuerden era el total que yo tenía más la utilidad y me daba los 18.283. Dividido entre los impuestos que les voy a añadir, entonces me da los 21.765, ¿no? Si añado los dos impuestos, ¿no? Si añado uno solo, para el caso simplemente va a ser así, ¿no? 21.015 es menos. Entonces, de esa manera yo puedo determinar el precio facturado, ¿no? El precio que se factura, ¿no? Eso es en cuanto a la formulación del presupuesto para diferentes tipos de obras, ¿no? Habíamos visto 3 con sus respectivos controles en
con algunas partidas que era difícil de medir, como la depreciación y las horas de intervención de las personas, ¿cierto? Consejo y recomendación: mantengan siempre sus registros de todos aquellos costos que están incurriendo para poder determinar su precio, ¿no? Sabemos que inclusive al determinar el precio hay algo que con lo que nos vamos, el problema que nos vamos a tropezar, ¿no? Que es el de determinar la utilidad. Y para determinar la utilidad, como les había recomendado, visualicen a su competencia, ¿sí? Visualicen en el mercado productos similares, ¿no? Entonces, de esa manera se puede tener un parámetro de referencia de más o menos cuánto se puede llegar a cobrar. Ok, ¿alguna otra consulta hasta acá? Carolina, excelente. Te comento que no corresponde. Carolina pregunta si corresponde el impuesto a las utilidades, ¿no? No corresponde el impuesto a las utilidades. Dentro de la estructura de impuestos que tenemos a nivel Bolivia, hay impuestos que son directos y hay impuestos que son indirectos, ¿ya? Los impuestos indirectos son los que corresponden añadir al precio de la factura. Los impuestos directos, mejor dicho, son los que no corresponden añadir a la factura, ¿no? Por ejemplo, el IUM consultabas. El IVA es un impuesto indirecto, porque no lo paga el que está produciendo, lo paga el que está comprando, el que va a consumir ese bien. El impuesto a las transacciones, pues quien realice el acto de comercio. ¿Quién va a vender? Al que está produciendo. Entonces, ese tiene que pagar el impuesto. Entonces, la aplicación es directa. Lo mismo para el caso del impuesto a las utilidades, ¿no? Que quien paga debería ser el que ha obtenido utilidades, ¿cierto? Entonces, esa es la estructura básica que tenemos con estos tres principales impuestos a nivel Bolivia. Entonces, no correspondería, Carolina, no los impuestos directos, solamente el impuesto indirecto. Licenciado, buenas noches. Buenas noches a los compañeros. Quería saber si también, o sea, no me refiero a añadirle al precio final el impuesto a las utilidades, sino que como emprendimiento tuviéramos que pagar el impuesto a las utilidades. Ah, ya. Ya. Ya te estoy entendiendo. Para la formulación del presupuesto, sí tendrías que incluir estos dos impuestos, ¿no? Como les decía, también para eso nos sirve la clasificación de impuestos. Yo dentro de mi presupuesto, ¿sí? Tendría que incluir estos dos impuestos, pero para fijar el costo total, no tendría que incluirlos dentro de mis totales, ¿sí? Debería ser fuera de mis totales, ¿sí? No sé si me dejo entender. Como emprendimiento, necesariamente toda actividad económica, sea nueva y mucho más las antiguas, deben contribuir con el tema de los impuestos, ¿no? Así está establecido dentro de las normas, ¿no? Ahora, obviamente hay diferentes regímenes también, ¿sí? Hay regímenes a los que uno se puede acoger, ¿no? De acuerdo al capital, por ejemplo, que uno emplea, ¿no? Mientras más grande sea el capital, pues normalmente se tienen que pagar estos tres tipos de impuestos porque la actividad así lo demanda, ¿no? Cuando el capital es considerablemente menor, puede optar por otros regímenes, como por ejemplo el régimen simplificado, ¿no?
donde están incluidos comerciantes, minoristas, vivanderos, ¿no? Oficios, ¿no? Como sastrería, peluquería, ¿no? Que tienen otra forma de tributación, ¿no? Otra forma de tributación. Alguien tal vez pregunte, ¿y si yo estoy produciendo una escultura y no quiero facturar o no puedo facturar o se me hace muy complicado facturar? Al momento de la comercialización de esa escultura, por ejemplo, el que está adquiriendo esa escultura, si, como les ponía el ejemplo hace un momento, ¿no? Les decía, voy a ordenar hacer un busto, ¿no? Un busto del presidente de mi compañía, ¿no? Entonces, al momento de adquirir ese busto, seguramente el artista no va a tener, no va a estar inscrito en alguno de los regímenes tributarios. En ese sentido, es que van a proceder con la retención de esos tributos, ¿no? Con la retención de esos impuestos. En este caso, para los servicios, es el 16% que le van a retener, es decir, si yo voy a cobrar, si yo como artista cobro por ese busto 100 bolivianos, no me van a pagar los 100 bolivianos, me van a retener el 16%, es decir, 16 bolivianitos por cada 100, ¿no? Eso es lo que va a acontecer, ¿ok? Es así, así está la legislación, así están las normas, ¿no? Como les decía, solamente en algunos casos sí se puede evitar, digamos, el tema del IVA y del IT y del IUE, o sea, exonerados de impuestos, siempre y cuando estas difusiones de obras hayan sido realizadas en lugares que estén autorizados, ¿sí? Para su difusión, y obviamente ahí está libre de impuestos, ¿no? Ok. Perdón, yo tengo una, buenas noches, yo tengo una Buenas consulta. noches. Dime, Silvia. Es una consulta un poco más de forma general, no sé si se da mucho aquí, no sé cómo se maneja el arte conceptual, pero siguiendo un poco el tema de los impuestos y todo eso, y viendo algunos críticos de arte a nivel igual internacional, que hablan acerca de justamente el lavado de impuestos a través de obras de arte contemporáneo, sobre todo obras de arte conceptual. No sé, qué tan real es hacer esto. O sea, eh, un ejemplo. em, no sé si usted conoce o si usted sabe que por ejemplo, se vendió una obra, una escultura, no hace mucho, hace unos años atrás, un italiano vendió una escultura invisible. Entonces, lo que vendió en realidad era el concepto de la escultura y era por millones de euros. Entonces, en estos casos de especulación del arte, digamos, eh, me siento bastante perdida porque dónde entraríamos los artistas que sí todavía manejamos, que no hacemos arte conceptual, digamos? Creo que Claro, no se da tanto el tema acá en Bolivia, ¿no? Pero afuera sí he visto que se maneja mucho el tema de arte arte conceptual. conceptual. Sí, el tema este de, por ejemplo, la escultura invisible del italiano, se me fue el nombre, lo tenía, se me acaba de ir. Ya. Entonces, el caso de esto, el caso de, por ejemplo, cuando se vende montajes de obras que a veces son un concepto, nada más es solo la Mm. basura o la banana pegada en la pared, por ejemplo, todo este tipo de obras de arte que son más el concepto y se venden a veces por muchísimo dinero, Mm. entrarían dentro de un ¿por qué están exentas de impuestos? ¿Existiría algún tipo de, no sé, De figura tratamiento legal, especial? así. Mira, le comento que tributariamente falta bastante normar, ¿no? Falta bastante normativa. Reciencito nomás, el año pasado hemos cambiado
de norma, hemos actualizado la norma para profesionales independientes, ¿no? Que estaban en regímenes de tributación diferentes. Entonces, en tributos todavía nos falta bastante. Respecto al lavado de dinero, hay bastantes avances, pero esto con la unidad de investigaciones financieras, por ejemplo, ¿sí? Pero eso siempre y cuando sean movimientos a través de las instituciones bancarias, ¿no? Que tratan de fiscalizar el origen y el destino de fondos dudosos, ¿no? De dudosos. Es por eso que la banca está supeditada por la ASFI y por la Unidad de Investigaciones Financieras, en el sentido de que le mandan reportes, ¿no? De ciertos depositantes de dinero que tienen movimientos inusuales de transacciones de dinero, ¿no? Por montos elevados, en este caso, mayores a 10,000 bolivianos o 10,000 dólares, ¿no? Entonces, mandan ese tipo de reportes y la unidad de investigaciones financieras, pues, empieza a hacer sus requerimientos de información y ven qué es lo que ha pasado por ahí, ¿no? Todo en el afán de controlar la legitimación de ganancias ilícitas, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, ¿no? Entonces, dentro de esas políticas, en ese marco legal, sí la UIF puede actuar, ¿no? Pero tributariamente, así como tal, no. No tenemos alguna norma así relacionada en ese sentido, ¿no? Muchas gracias. Eso es Silvia. ¿Alguien más tuviera alguna consulta? Ok. Ahora, bueno, hemos visto hasta acá, con algunos ejemplos, pues la formulación de ciertos presupuestos y tratando pues de llenar algunos vacíos que la propia área nos la da, ¿no? Como les decía hace un momento, la estimación de la depreciación, la estimación de las horas de trabajo, ¿no? Pasando por todas esas dificultades y una vez ya habiendo formulado el presupuesto como tal que uno tiene, habiendo considerado los impuestos y también considerado, sabiendo que la utilidad está en relación a otros factores más adicionales, pues no se queda simplemente ahí el trabajo del presupuesto como tal, ¿no? Sino es que después de la formulación del presupuesto, después de haber hecho todo ese trabajo, hay que darle también un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento a la ejecución presupuestaria, a todo lo que se ha previsto, ¿no? Con diferentes propósitos, es decir, comparar lo que se está presupuestando como tal versus la ejecución presupuestaria. Este seguimiento se trata básicamente de hacer un monitoreo y una comparación de los resultados reales, ¿sí? De los costos reales que has incurrido versus los que has presupuestado, los que has proyectado, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de hacer este seguimiento? El objetivo básico es, pues, que puedas identificar oportunidades de mejora, ¿no? Que puedas encontrar oportunidades de mejora que te puedan ayudar, pues, a calcular de manera posterior, de mejor manera y con mayor precisión, ¿no? Así puedes hacer mejoras en la calidad del trabajo, puedes hacer mejoras en cuanto al tiempo que estás realizando X y Z determinada obra, ¿no? También te va a ayudar, obviamente, a reducir tus costos, ¿no?
las primeras sesiones cuando hablábamos de que para hacer un presupuesto necesitamos saber la estructura de costos que tenemos, pues hablábamos de tratar de atacar aquellos costos que son fijos, ¿no? Y que son difíciles de eludir, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera que hacer un taller, tuviera que hacer una escultura en un determinado taller, pues un costo fijo de eso sería el alquiler, ¿no? Porque sí o sí, produzca o no produzca, siempre voy a tener que pagar el alquiler, ¿no? Entonces, tratar de reducir esos costos, ¿no? Tratar de gestionarlos, de mejorarlos. Alguien también me decía en aquella oportunidad, yo también podría hacer una producción audiovisual, ¿no? Ya no tengo que tanto gastar demasiado en un guionista, ¿no? Ahorita con la IA, tranquilamente, dándole los parámetros que corresponden, puedo optimizar ese costo, ¿no? Ya la inteligencia artificial me puede ayudar a ejecutar, a poder realizar un guión, ¿no? En cierta cantidad de tiempo, ¿no? Entonces, al hacer el seguimiento, justamente tienes esos objetivos, ¿no? Una oportunidad de mejorar en cuanto a la calidad del trabajo, en cuanto al tiempo, en cuanto a la gestión de los costos que tú manejas, ¿no? A los costos fijos y a los costos variables, siempre tratándonos de enfocarnos en reducir los costos fijos y que más bien todo esté en función a los costos variables. Es decir, mientras yo produzca, se incurren en esos costos. Si no produzco, pues no incurro en ningún costo también, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos que persigue o que perseguimos cuando hacemos el seguimiento a la ejecución presupuestaria. ¿Cada cuánto tiempo se debe hacer un seguimiento a la ejecución como tal? La frecuencia puede ser indistinta, ¿sí? Puede depender del tiempo de ejecución de obra, ¿sí? Ahora, si tienen determinadas cantidades de obras a realizarse en un periodo, la frecuencia de revisión del presupuesto, es decir, si no se han pasado del presupuesto que han sido asignados por ustedes mismos, someterlo a análisis, ¿no? La frecuencia de este análisis podría ser trimestral, podría ser mensual, podría ser semanal, ¿sí? Va a depender del tiempo de producción de la obra, ¿cierto? Y de que tal vez puedan tener contratos por obras nuevas, similares a la anterior, ¿no? En los que ya ustedes conozcan más o menos cuánto es el tiempo de ejecución y cada cuánto tiempo puedo hacerle seguimiento a este presupuesto, ¿no? Es importante saber que esta es una herramienta, ¿no? Que nos permite mantener el control detallado, uno, sobre el dinero, ¿cierto? ¿Cuánto dinero estoy gastando de lo que había presupuestado tanto? Así, con este seguimiento voy a evitar, pues, el gasto excesivo, ¿no? Y voy a tratar de optimizar los recursos como tal, ¿no? Cuando comparas estos resultados reales con los que has podido presupuestar, normalmente te vas a encontrar con desviaciones, ¿no? A favor o en contra, ¿no? O vas a encontrar en términos generales superávits o tal vez déficits, ¿no? Lo que manejan igual en el Estado cuando controlan su presupuesto, ¿no? Tienen asignado, qué sé yo, $1.000.000 y se han gastado 1.500.000, hay un déficit ahí de carácter presupuestario, ¿no? Por el contrario, si es que hubieras presupuestado 1.000.000 y has gastado $500.000, entonces ahí tienes un superávit, ¿no?, presupuestario. Has logrado ser más eficiente en términos de economía, ¿no? Entonces, la utilidad es indudable, ¿no? Repito, nos sirve para mantener, pues, un control acerca del flujo del dinero que tú estás utilizando, ¿no? Así evitas gastar en demasía, ¿no? Te ayuda a registrar, a comparar los resultados reales con los presupuestados, ¿no? Y a detectar esas desviaciones
que después, si no las detectas, si no las haces el seguimiento, pues en algún momento empiezan a crecer como bolas de nieve, ¿sí? Llega un momento en el que no te fijas, ya estás sin dinero para poder ejecutar, ¿sí? Entonces, el seguimiento presupuestario te puede ayudar bastante también a fijar metas que son más realistas, ¿no? Cuando empiezas a hacer esas comparaciones, obviamente obtienes desviaciones y empiezas a aterrizar, ¿no? El costo de tal bien que yo he adquirido para la producción de, por ejemplo, una pintura, había sido mayor al que yo he presupuestado. Entonces, con toda seguridad, para la formulación del siguiente presupuesto, voy a tomar en cuenta esa variable, ¿no? ¿Cómo realizas el seguimiento a tu presupuesto como tal? Lo primero que tienes que saber es que tienes que estructurar tu presupuesto, así como les había mostrado los ejemplos que teníamos en ese Excelcito, ¿verdad? Habíamos definido el presupuesto como tal en función a los objetivos, ¿no? Y en función a las actividades que contenía, pues, que desarrollarse para lograr ese objetivo. A esas actividades le hemos puesto los recursos necesarios para ejecutar esa actividad que nos va a permitir alcanzar objetivos y al finalizar plasmar toda esa idea, ¿no? Toda esa idea que tenemos, ¿no? También es necesario que para que tú puedas realizar el seguimiento como tal, aparte de estructurar de buena manera tu presupuesto, cuidando el detalle, pues mantener un registro de todos los ingresos y gastos que hayas tenido y compararlos con tu presupuesto, ¿no? Particularmente en los gastos que tú hayas tenido. En anteriores sesiones también habíamos dicho que dentro de las características de un presupuesto y para que éste quede documentado y te sirva de referencia para otros presupuestos, pues había que documentarlo, ¿no? Había que respaldarlo con aquellas facturas, cotizaciones, importes o cálculos que habíamos realizado para poder determinar ese presupuesto, ¿no? También puedes utilizar, ¿sí?, para hacer el seguimiento, diferentes herramientas, como esta que nos facilita la computadora, ¿no? Que es el Excel, básicamente una hoja de cálculo que te puede permitir comparar las cifras, ¿no? Las cifras que tú estás logrando tener luego de haber plasmado tu presupuesto y pues cuando ya has ejecutado, te permiten realizar estas comparaciones, ¿no? Ver dónde son los puntos en los que te has desviado, cuáles son las partidas del presupuesto en las cuales tal vez te has excedido, cuáles son las partidas del presupuesto en las cuales puedes haber obtenido cierto tipo de ahorro, por ejemplo, ¿no? Entonces, así se puede realizar el seguimiento, ¿no? Con base justamente a este seguimiento, ustedes pueden ajustar el presupuesto, ¿no? Futuros presupuestos para futuros trabajos se pueden ajustar. De esa misma manera se pueden optimizar los resultados, haciendo que todo esto sea más eficiente como tal, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplito de cómo más o menos se puede realizar un seguimiento a un presupuesto, a una ejecución presupuestaria. Aquí está. Para eso tenemos uno sencillito, ¿no? Como por ejemplo, decíamos, el del cuadro, la pintura de un cuadro, ¿no? Donde habíamos plasmado el presupuesto, básicamente, ¿no? Habíamos tenido ya definidos los materiales, ya superado algunos obstáculos que eran difíciles de valorar, habíamos definido el presupuesto, es más, ya habíamos definido hasta el precio, ¿no? Entonces, ahora toca, pues, hacer la comparación con lo real, ¿no? Porque esto es antes de que ocurra, ¿cierto? Ya con la ejecución ya es efectivamente en lo que se ha incurrido, lo real, ¿no? Lo que hemos proyectado versus lo que hemos ejecutado,
¿no? Partida por partida, ¿no? Hacemos una comparación, podemos restar lo que yo he presupuestado menos lo que yo he ejecutado, ¿no? He presupuestado en este caso, por ejemplo, para el ejemplo del cuadro de pintura, dentro de los materiales, resina. Se ha comprado, he presupuestado bolivianos 40, X cantidad, ¿no? Cuando en realidad solamente he ejecutado 35, ¿cierto? Ahí tengo una variación de carácter positiva, lo que implica un ahorro presupuestario, ¿sí? Lo que implica un ahorro presupuestario, ¿no? Lo mismo para la pintura, por ejemplo, ¿no? Tenía presupuestado 100, he ejecutado efectivamente 80, tengo una variación de 20, lo que implica un ahorro también de tipo presupuestario. Otras partidas que justo lo que yo he presupuestado ha sido justo lo que yo he ejecutado. Entonces ha sido causa de una buena estimación de ese gasto, ¿no? De ese costo. ¿Okay? En el caso de los pinceles, por ejemplo, se necesitaba buenos pinceles y se ha ejecutado un valor superior al que ha sido presupuestado, ¿no? Lo que ha ocasionado un déficit, una pérdida de 20 en total, ¿cierto? Entonces, así, línea por línea, yo voy comparando, ¿sí? Lo que yo estoy presupuestando versus lo que yo voy ejecutando. Así como el presupuesto yo lo he documentado, por ejemplo, quería estimar más o menos cuánto de pintura voy a utilizar dentro de mis materiales, he debido realizar alguna cotización, ¿no? He ido a preguntar cuánto más o menos está la pintura. Me han dicho, tiene un valor de 100 bolivianos. Cuando efectivamente voy a comprar, por situaciones del mercado, la misma pintura ha bajado a 80, ¿no? Esto ya con un documento tal vez que respalde esa compra, un recibo, una factura, una nota de venta, ¿no? Así como el presupuesto lo tengo documentado con cotizaciones, la ejecución la tendré documentada pues con esos documentos de compra, ¿no? Con un recibito, una facturita. Y esto me sirve, no es que no me va a servir. ¿Por qué? Como les decía hace un momento, si está documentado, yo puedo tomar estos mismos parámetros de referencia como para poder realizar un nuevo presupuesto a una nueva obra. ¿Ok? Así voy midiendo, entonces, comparando lo presupuestado versus lo ejecutado. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Luego de la comparación de todo el presupuesto línea por línea, al finalizar voy a concluir si he tenido una pérdida en su totalidad o un ahorro tal vez en su totalidad, ¿no? Una pérdida neta o un ahorro neto. No obstante haber, en este caso, en el ejemplo, no obstante haber tenido dos pérdidas, tengo más ahorro, ¿cierto? Lo que significa que de manera general, a nivel de pintura como tal, ¿sí? A nivel del cuadro, he tenido un ahorro neto de 60, ¿sí? Es así que me va a permitir esta forma de análisis, pues lograr hacer esos pequeños ajustes, ¿no? Hacer esas proyecciones que yo tengo de la mejor manera posible, sustentadas en estos diferentes documentos, en estos diferentes análisis, ¿no? Entonces, para finalizar y recapitulando un poquito, van a disculpar si soy muy insistente en cuanto a los procesos para la formulación del presupuesto, pero es necesario que les quede claro para que les sirva como herramienta, ¿no? Como herramienta en sus diferentes proyectos. Primero, saber la estructuración de tus costos, ¿sí? De aquello que no sabes cómo darle un valor, pues acudir a diferentes herramientas como las que les mostraba, ¿no? La forma de calcular la depreciación, la forma de calcular las horas estimadas de trabajo, ¿sí? Las comparaciones que se tienen que hacer con producciones similares en el mercado, ¿no?
A eso añadirle pues un porcentaje de utilidad que sabemos que no es algo fijo, ¿no? Sino es algo variable y va a estar en función a esos otros parámetros también que les comentaba, ¿no? Tiempo, trayectoria, materiales, calidad, estructura, lugar, ¿sí? Todos esos aspectos que inciden en la formulación del precio. Entonces, eso es necesario que tengamos en cuenta, hasta inclusive el seguimiento presupuestario, ¿no? Que es una herramienta que estamos viendo que nos va a permitir mejorar nuestras proyecciones futuras, ¿sí? Para que podamos acercarnos con mayor precisión a la cotización que tal vez nos están pidiendo en diferentes trabajos, ¿no? En diferentes trabajos. ¿Ok? Hasta acá, ¿tienen alguna consulta? ¿Ninguna? Ok. Bueno, eso es cuanto les quería compartir. En un momento más yo les voy a enviar el Excel que me estaban pidiendo como ejemplos para que también lo puedan realizar. Lo voy a hacer vía WhatsApp, vía tal vez la misma coordinación que tenemos. Entonces, para que les sea de utilidad como ejemplo, ¿no? Simplemente palabras finales, agradeciéndoles a todos por la asistencia. Valga las disculpas del caso también por alguna sesión que no he podido estar debido a alguna situación particular que he sufrido, que ha sufrido mi persona, pero siempre con el afán de poder compartir estos conocimientos que espero efectivamente les sean de utilidad, ¿sí? Y que sean de bendición para sus vidas. Muchísimas gracias y pues yo me despido y les dejo en buenas manos. Licenciado Pablo Antonio Velasco Cortés, ha sido un verdadero placer poder compartir con usted 3 sesiones en donde tanto nuestros beneficiarios como nuestros mentores y mentoras, también nuestro público en general y gestores que han estado comunicándose con nosotros. Ha sido muy emocionante poder ver traducidos. Ahorita vamos a darle la palabra a Carlos Uriarte, que la levantó. Ha sido muy interesante ver traducidos presupuestos en algo que para nosotros dentro del sector cultural nos es muy difícil, que nos entiendan desde la primera, desde entrada y además poder hablar el mismo lenguaje que diferentes sectores productivos. Así que a nombre de todo el equipo organizador, de todas nuestras instituciones aliadas, queremos agradecerle por estos contenidos y además quedarnos con su promesa de poder colaborar en conjunto en un futuro próximo, de poder acercarnos como emprendedores culturales a poder aclarar más dudas si es que así la situación lo diera. Pero no quería que se me fueran esas palabras. Claro que sí, muchas gracias más bien y sí estamos dispuestos acá para cualquier consulta nomás. Tienen mi número de teléfono, no hay ningún problema, pueden realizar cualquier consulta. Como les comentaba hace un momento, yo también tengo algo de artista, ¿no? Yo tengo mis instrumentos que están todavía ahí abajo, ya son 3 años que estoy inactivo, pero todavía eso es difícil de dejar, ¿no? Por el mismo hecho que uno tiene y la misma motivación que uno tiene a crear arte, ¿no? Muchas gracias y también me quedo con esas palabras. Muy agradecido. Carlos Uriarte, has levantado la mano ya para finalizar nuestra sesión. Adelante. Sí, buenas noches. Todas esas charlas las escucho junto a mi esposa Candy, es ella la que les quiere hablar. Buenas noches a los dos, al licenciado, felicitarlo. Realmente se nota que en el fondo tiene un gran artista porque nos ha tenido tanta paciencia, con tanto detalle, tanta consideración, porque él conoce la cabeza del artista. Entonces ha sido maravilloso estar en estas 2 sesiones con usted y muy agradecida y muchas bendiciones para usted y su familia. Buenas noches. Buenas noches.
Candy. Muchas Y gracias. nos quedamos entonces con esos mensajes, además que en el chat lo están despidiendo. Así que, Pablo Antonio, muchas gracias nuevamente. Y a todos ustedes que nos están acompañando, tanto de redes sociales como en esta sesión, decirles que tenemos el compromiso y nuestra próxima cita el próximo lunes a la misma hora y por otra dirección, pero aquí por Zoom. Y vamos a seguir continuando o vamos a continuar con estos contenidos de emprendedurismo cultural, pero ya ingresamos. Después de presupuestos nos vamos al marketing junto con la Universidad Univalle. Así que muchísimas gracias nuevamente. Que tengan todos una muy buena jornada final de semana y nos vemos muy pronto el lunes. Chao, chao. Muchas gracias. Saludos a todos y bendiciones. Así mismo. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Gracias. Demasiado éxitos.